Comencemos entonces. ¿En qué nos quedábamos la clase anterior? Yo entiendo que con una sección avanzamos sobre la separación de los componentes y con la otra sección justamente quedamos a la partida, entonces digamos, nivelar, voy a hablar de la separación de componentes de nuevo. Cuando uno deprecia el activo, uno podría separarlo, los componentes del activo, lo que se llama a veces descomponentización. La descomponentización esencialmente dice, mira, yo voy a separar el motor del auto y los voy a depreciar por separado. ¿Cuándo tiene sentido eso? Cuando refleje de mejor forma la información financiera de la compañía. Entonces, lo que produce eso es que uno diga, mira, si tiene un valor que es significativamente distinto del activo principal, es decir, oye, la mitad del valor es del motor y la mitad es del chasis, pero además la vida útil del motor es sustancialmente distinta al activo principal, digamos, tendría sentido depreciarlos por separado. ¿Sí? Esas son las razones para que un activo se quiera separar. En el total va a ser el mismo, pero quizás año a año podría haber o trimestre a trimestre, la depreciación podría ser diferenciada del gasto, digamos, porque en el fondo va a tener que valorizar cada uno de los activos por separado. Entonces, por ejemplo, pensemos en que uno tiene un proyector que tiene un valor inicial de 500.000, el valor residual es de 100.000 y tiene una vida útil de 10 años, perdón. Entonces, si todos son similares, misma vida útil, lo que haría uno tradicionalmente, los 500 menos los 100 partidos los 10 años y esa es tu depreciación anual. Y no hay nada distinto a eso. ¿Sí? Pero uno podría decir, bueno, en vez de hacer 40 todos los años, tú podrías decir, mira, ¿qué pasa si el lente del proyector vale el 30%, 150.000, y no tiene valor residual a diferencia del proyector que sí tiene valor residual? O sea, que después de tanto tiempo queda inutilizable y no vale nada, y además su vida útil es de 5 años. Entonces fíjense que vale una parte significativa, el valor residual es súper distinto al componente principal y además tiene una vida útil distinta. Por ejemplo, cuando nosotros decíamos los computadores, el software tiene valor residual cero, pero el hardware quizás no. Y además quizás el computador te dura más de lo que te dura la licencia, por ejemplo. Entonces quizás tiene sentido, refleja de mejor forma la información financiera de la compañía, tenerlo separado. ¿Sí? Entonces imagínense que uno separa esto. Entonces en la separación uno diría algo de este estilo, mira, tenía los 500.000, voy a hacerlo mejor, tenía los 500.000 del proyector, pero eso podríamos separarlo en el lente, que es 150, y el resto, digamos, que vale 350. Pero además, 350 tiene valor residual de 100 y 150 tienen un valor residual nulo. Y además este dura 5 años y este dura 10 años. Entonces, si se fijan en el espíritu, son distintos activos, entonces por eso tendría sentido separarlo. Si no, es inútil. Piensen que aquí el esfuerzo se hace única y exclusivamente si esta información colabora a la toma de decisiones de la compañía. ¿Entiendes? Entonces, si no fuese mejor, no tendría sentido aplicar eso. Entonces uno dice, mira, si yo hago solamente la depreciación del lente, ¿cuánto sería la depreciación del lente? Sería los 150, no tiene valor residual, así que dividido 5 años. Y eso sería 30.000. Y la depreciación del resto, digamos, o del proyector, serían los 350 menos los 150 partidos 10 años. Acá abajo lo tengo, este de acá. ¿Se entiende? Entonces fíjense que cada año uno va a depreciar 30 del lente, 25 del proyector. Entonces uno va a decir, cada año ¿cuánto deprecio? En total, 55. ¿Se entiende? Entonces fíjense, ¿cuántos años voy a depreciar eso? Los primeros 5 Los años. primeros 5. Ya, entonces voy a anotar acá. Tengo 55.000 por 5 años. Pero el proyector dura 10 y los siguientes años
¿Cuánto deprecio? Debería ser lo mismo si es que cambio el lente, ¿no? Ah, ya, es justamente porque ese es el empalme para hablar de mejora. Entonces vamos a decir si es que cambio el lente. Pero si no cambio el lente, ya alguien va a decir, ah, que es inutilizable la máquina. Bueno, ya, pero digamos que no le cambio el lente, que igual sigue funcionando, tuvimos suerte. ¿Cuánto se depreciaría? Los 30. 25.000. 25, porque los 30 ya no se van a depreciar, ese ya se acabó, ¿entiendes? Este muere. Entonces ahora solamente te queda el resto, digamos, que se sigue depreciando los 25, por 5 años. Y entonces fíjense que aquí voy a tener 55 por 5, 275, y 25 por 5, 125. Y en la suma te va a dar 400. ¿Sí? Si yo juntaba todo y decía, mira, se deprecia desde 500 hasta 100, por 10 años era 40, 40 por 10, ¿cuánto es? 400. 400. O sea, de precio en el total lo mismo, ¿se entiende? Pero esto es como cuando decíamos, no, es que el iPhone se deprecia más al principio. Bueno, quizá aquí es mucho más acelerada la depreciación en un inicio porque hay un componente que dura menos y el otro dura más. Entonces tiene más sentido que tú deprecies una cantidad más alta al principio y una cantidad más baja después. ¿Se entiende? Si alguien dice, oye, que uno me da 42 y otro me da 40, chao, no hagamos el esfuerzo. Si me da 55 o me da 25, es distinto. ¿Se entiende? Entonces, no sé, 55 comparado con 40 va a ser casi 37,5% más. Entonces uno dice, ahí hay una diferencia significativa en los márgenes que va a tener la empresa, la rentabilidad, etcétera. Entonces ahí uno podría decir, bueno, mira, si yo deprecio de esta forma, deprecio lo mismo, pero alguien además dice, oye, yo voy a tener que reemplazar el activo, voy a tener que ponerle otro lente al cabo de 5 años. Ya, pues entonces si yo le agrego un lente, ese lente nuevo debiese ser debiese agregarse al valor o debería ser un gasto. Al valor, ¿Por qué? porque le está alargando la vida útil al activo. Eso es. Entonces ahora justamente vamos a hablar de las mejoras, pero vamos a decir, mira, cuando sea parte del valor del activo tiene que tener potencial de generar beneficio económico futuro. Es una parte significativa. Entonces tú dices, mira, la mejora podría agregar valor al activo de 3 formas, mejorando el rendimiento, mejorando la vida útil o mejorando el valor residual. En el fondo tú dices, mira, si yo baño en oro un auto, bueno, eso quizás no aumenta el rendimiento y no aumenta la vida útil, pero seguro que aumenta el valor residual. O tú le pones un nuevo motor que es más productivo, que ocupa menos benzina, eso mejora el rendimiento. O tú reemplazas ciertos componentes que le dan 2, 3, 4 años más. ¿Se entiende? Entonces, eso podría ser una mejora. Y como es una mejora, entonces va a capitalizarse su costo dentro del activo. Si no fuese una mejora, si es una reparación menor, digamos, entonces eso va a ser parte de los gastos por mantenimiento, así como echarle aceite, lavar las maquinarias, cambiar los moldes, etcétera. Eso no va a ser parte significativa. ¿Se entiende? Entonces uno dice, mira, si yo hubiera depreciado los primeros 5 años, voy a tener 55 por año y deprecié 5 años, decíamos esos 275. Entonces valía originalmente 500, voy a quitarle los 275 y me quedan 225. O solo el proyector si quieren los 350 menos los 25 por 5 años. Y ahí le voy a volver a agregar 150. Le puse otro lente. ¿Se entiende? Como ya, como que ustedes le cambiaran la placa madre o algo al computador, bueno, eso tiene que agregarse al valor del computador, entonces sube hasta 375. Y entonces uno dice, ya, pues, si yo vuelvo a subir 375 hasta 100 y te quedan 5 años, se sigue depreciando 55. ¿Se entiende? Entonces el lente o el filtro, ahí lo que uno dice, oye, ¿es una reparación mayor o no?
no aumenta la productividad, no cambia el valor residual, pero cambia la vida útil del proyector, sí, porque si no, no te dura 10 años, te dura 5 años. Entonces ahí es la diferencia importante en que si tú tuvieras los componentes por separado, un componente moriría. Entonces es como que tú compraras otro lente por separado, que es un activo diferenciado, o si tú consideras el conjunto, entonces va a ser una mejora, como que tú le cambies las ruedas al auto, le cambies el motor, o le cambies el tapiz, etc. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta ahí, Yo tengo una duda. Matías? ¿Por qué cambiarle el aceite, por ejemplo, al motor no es una mejora si cambiándole el aceite uno igual le alarga la vida útil al auto? ¿Se la larga? O sea, porque si uno nunca le cambia el aceite al auto, el auto Se se va la a echar a corta. perder. Por eso, si yo no le cambio el aceite y el auto se funde, ¿qué sería eso? ¿Qué le hubiera pasado al Con auto? una pérdida. Por deterioro. ¿Se entiende? No es por la depreciación. Entonces hay cosas que son más bien de mantenimiento. Es como cuando decíamos, oye, un terreno agrícola que tú lo reventaste. En vez de ponerlo cada 20 metros un árbol, lo pusiste cada 3 o cada 5 y entonces saturaste el terreno y se secó y se puso súper ácido y chao, ya nadie puede plantar árboles. Bueno, eso es porque tú excediste la capacidad de generar beneficio económico futuro. Pues entonces, oye, el caballo puede correr 30 kilómetros al día y tú lo hiciste correr 60 y le dio un infarto y se murió. Bueno, eso es una pérdida, es un deterioro, no es por el uso continuado como la depreciación. ¿Se entiende? Entonces, por el contrario, el echarle aceite al auto no es que le alargue la vida útil, es que el no echarle acorta la vida útil. Ah, ¿Se entiende? ya, Es perfecto. porque necesitan cosas como mínimas para funcionar, entonces uno podría decir los repuestos y los cartridges de la impresora. Chuta, es que si no tiene, si tiene tinta no imprime. Bueno, entonces eso podría ser distinto, pues, porque si no uno podría decir, oye, pero la luz que consume la máquina debiese agregarse al valor también. No, es para que funcione más bien, no para que mejore el rendimiento o realmente dure más, etcétera. ¿Se Ya, entiende? perfecto. Sí, sí. Entonces uno dice, mira, si aumentáramos los 150, entonces se depreciaría 70 por año, si yo hubiera separado los componentes. Y entonces hubiera dicho, mira, 40, 70 por 5 años, el promedio entre 40 y 70, ¿cuánto sería? Por un punto, 55. 50, listo, un punto premio, Sebastián. 55, pues, y eso justamente fue lo que dijimos. O sea, si uno separa los componentes, da lo mismo. En el total, ojo, en el total, porque 5 años se deprecia 40, 5 años 70, en promedio se deprecia 55. Si uno los junta todo, bueno, también, pues voy a llegar a lo mismo. Lo que pasa es que alguien va a decir, sí, pero 5 años en valor presente es distinto que los siguientes 5 años, y eso es totalmente cierto. Y por eso que las dos empresas, por ejemplo, quizás los bancos no le van a prestar la misma plata, los accionistas no van a valorizar sus acciones de la misma forma, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, si es más clara la información, se separan los componentes. Si no es más clara, o sea, yo les diría que esto no pasa muchas veces en la práctica. Es más bien para activos súper específicos, así como los aviones, por ejemplo, como las turbinas industriales, como para los grandes equipos, porque tú dices, tiene un auto, oye, depreciar las ruedas por separado. Bueno, y claro, es que las ruedas valen 300 lucas de 10 millones, es poco. Pero si el motor vale la mitad, si la turbina vale la mitad de toda una instalación eléctrica, o sea, imagínense turbinas o reactores nucleares, por ejemplo, en ese tipo de industria es súper importante separar los componentes. ¿Sí? Entonces, fui para atrás. Reparaciones. Cuando uno considera que el costo de esa reparación se debe agregar al activo, es lo que se conoce como mejora o como adaptaciones o como CAPEX, por Capital Expenditures en inglés, que se refiere a gastos o inversiones de capital. También a veces se habla de reparaciones vitales o esenciales. O sea, sin esa reparación cambiaría, por ejemplo, la vida útil.
¿Sí? Si es que no estamos hablando de los que se agregan al valor del activo, entonces hablamos de reparaciones menores o simplemente mantenimiento o reparaciones no vitales o no esenciales. ¿Se entiende? Entonces, en un caso tú dices, oye, le eché aceite, gasto por aceite contra efectivo, por ejemplo. Si tú le cambiaste el motor, propiedad, planta y equipo contra efectivo sería tu registro contable. ¿Sí? O sea, reparaciones mayores se activan, las reparaciones menores no se activan. ¿Sí? Que era una de las preguntas, de hecho, que contestábamos ayer en la masterclass. ¿Sí? Entonces, las tres condiciones que decíamos, que mejore la vida útil, que mejore la productividad a través de la vida útil o la eficiencia, o que mejore el valor residual. No tiene por qué tener los tres, puede ser cualquiera de los tres y eso es suficiente para que uno lo considere una mejora. ¿Sí? Entonces, estos eran los asientos. Por ejemplo, pensemos que uno hace una mantención programada por 800.000. Incluye el aceite, incluye la limpieza e incluye otros detalles a una máquina. Y además se le hace un ajuste de cambio de motor que aumenta su capacidad productiva hasta 125.000 unidades al año o 10 millones. Acuérdense nuestra máquina original que teníamos que producía 100.000 unidades o que tenía 10 años de vida útil. Entonces uno diría, mira, los 800, ¿califican como mejora o no? No, porque es solo gasto por mantención, ¿o no? Eso. Entonces ahí lo que uno dice, oye, esto no es, no, lavar el auto no mejora que el auto consuma menos benzina. ¿Se entiende? Entonces gasto por mantención contra efectivo o eventualmente una cuenta por pagar. ¿Sí? Pero si tú dices, oye, yo le voy a hacer un cambio o un ajuste al motor por 10 millones y no tiene que ver con la cifra, ojo, aquí lo hicimos para que la cifra además fuera súper evidente, oye, 10 millones es una cosa súper importante, 800.000 quizás no es tan importante, pero te dice, aumenta su capacidad productiva, ya, pues te va a generar más beneficios económicos futuros. ¿Por qué? Porque antes duraba 100.000 unidades y ahora te dura 125.000, son 25% más de rendimiento. ¿Se entiende? Entonces, eso hace una diferencia significativa en el cómo contabilizar las reparaciones. Entonces, los 10 millones se activan, los 800.000 no se activan. Entonces, por ejemplo, si nosotros, esto considera, miren, me voy a volver hasta nuestro ejemplo que estábamos aquí, el que hacíamos el martes. Decíamos, mira, consideremos que teníamos una máquina de 250 millones, vida útil de 5 años, 20 millones y que puede producir 100. Sí, esos eran nuestros datos. Entonces aquí retomo esos datos. Entonces, fíjense, si uno hubiese dicho, mira, después de 3 años, la máquina, ¿cuánto va a valer? Los 250 originales menos la depreciación por 3 años, 112. Y ahora tú le agregas 10 millones, entonces va a subir hasta 122. Y entonces ahora vamos a decir, listo, si tú cambias la vida útil, porque ahora en vez de producir tantas unidades o durar tantos años, en vez de durar 5 te dura 6, tú vas a decir, ya, pues listo. Sube de 112 a 122, el valor residual sigue siendo 20, pero ya no le restan 2. Pues acuérdense, tenía 5 originales, se había depreciado 3, le quedan 2, pero ahora expandí la capacidad o la vida útil hasta 3 años. Bueno, entonces ahora cambia, pues en vez de ser 46 millones, se va a depreciar 34 millones cada año. ¿Se entiende? Entonces cada vez que hay una reparación mayor, que hay deterioro, que hay una revaluación, debiese cambiar la tasa de depreciación por año o el gasto por depreciación por año. ¿Se entiende? Entonces, por eso yo le decía, oye, cuando uno habla de depreciación lineal, sí, eso no quiere decir que sea constante todos los años, porque aquí yo le hice una mejora y se deprecia todos los años 46 hasta que hago la mejora, y después todos los años 34. Sigue siendo lineal, solamente que no es el mismo monto, pero sigue siendo la misma depreciación durante los siguientes 3 años, a menos que haya deterioro. ¿Se entiende? ¿Es claro para todos? ¿O para alguien no es tan claro eso? Yo tengo una duda Ajá, de claro. el ejemplo de esos 250 millones menos 46 millones por 3. Ujú. Los 250 millones son el valor libro de esta máquina, ¿no? Claro, este era el valor inicial. Que no se ve. Este de acá era el valor inicial. Esta era la depreciación anual.
Y ya te dice aquí, quedó en los 112 millones. claro, Ah, ya, ya, perfecto. claro, esto sería 138 y entonces 250 menos 138 te dan los 112. Entonces, como gráficamente, aquí si alguien tiene la duda, siempre yo creo que es súper recomendable, en especial para las evaluaciones, hacerse el gráfico. Entonces uno dice, oye, partió en 250, se depreció 46 el año 1. 2, 3, 4, 5 por ahí. Ya, se depreció 46, iban 204. Se depreció otros 46, entonces iban 158. 158, ¿cierto? Después se depreció otros 46, eso me debería haber quedado recto, y ahí llegó a los 112. Y después hubo una mejora aquí en el año 3 y ahora subió hasta 122. Y entonces ahora se va a depreciar 34, 34 y 34, y ahí como en el año 6 va a quedar en 20, que es el valor residual. ¿Se entiende? Entonces la mejora es justamente que suba el valor del activo, el deterioro es que baje el valor del activo. ¿Sí? Sí, se entiende, se entiende. Perfecto. Profe, ¿en qué parte decía que la depreciación eran los 20 millones? Que el valor residual era 20 millones. Perdón, sí, que el valor residual, perdón. Aquí. Valor residual, 20 millones. Ah, ahí está, ya, gracias. Claro, como que yo no volví a poner los datos del ejemplo, sino que ocupé como el mismo ejemplo que ocupamos para depreciación lineal y que después lo ocupamos para unidades producidas también con las 100.000 unidades. Misma máquina en el fondo. ¿Sí? ¿Es claro para todos hasta ahí? Entonces, ya en la valorización posterior uno puede ir por el modelo del costo o el modelo de revaluación. El modelo del costo es más o menos simple, el valor inicial menos lo que se vaya depreciando y eventualmente si hubiese deterioro. Y el deterioro se da, y esa es la parte complicada quizás del modelo del costo, cuando tú no vas a recuperar la inversión que tienes. En el fondo llego, mira, en mi balance el activo vale 100, pero no, yo puedo recuperar como máximo 80. ¿Se entiende? Entonces, el deterioro que es regido por la norma internacional de contabilidad 36 dice, mira, tú puedes hacer dos cosas con tu activo. Entonces, esto más que contable tiene una lógica empresarial. Entonces, tú tienes un activo y tú recuperas la inversión de dos formas. Si ustedes tienen un auto y tienen problemas económicos, ¿qué pueden hacer? Venderlo. 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 Listo. Venta. Entonces eso te va a generar un valor neto de liquidación o valor realizable neto, como lo hayan querido llamar en el curso anterior. ¿Se entiende? Pero tú podrías decir, oye, si yo tengo un auto y quedé cesante, ¿qué podría hacer también? Arrendarlo o trabajar como Uber. Trabajar como Uber, po. ¿Se entiende? Usarlo, po. ¿Se entiende? Es una lógica, o no sé, repartir cosas en Rappi, anda a ser tuyo, uno dice, bueno, hay un valor de uso. Entonces aquí vamos a decir el valor presente de los flujos de caja. Entonces tú dices, mira, si yo necesito toda la plata al tiro, claro, podría decir, ya lo vendo en 6 millones. Ya, y tienes la plata, pero te la vas a comer. Quizás a ti te sirve más esos 6 millones trabajarlo y obtener 600 lucas, 800 al mes, y eso quizás en valor presente es mejor. Entonces, si tú dices, oye, esto me da 8 millones en valor presente y esto me da 6 millones, ¿lo uso o lo vendo? Lo uso. Lo uso, listo. Entonces el valor de recuperación siempre es el mayor entre ambos. No es una cosa contable, es lógica empresarial. Si te diera 4 millones usarlo, chao, pues lo vendo. ¿Se entiende? Entonces a veces se habla del valor de venta como el valor de liquidación o como si el activo lo mato, me deshago del activo. En cambio tú podrías decir el valor de uso, el valor vivo o de continuidad. ¿Entiendes? No, es que mira, no me alcanza ni para la benzina, no puedo pagar el permiso de circulación, chao, lo vendo. O no, pero lo puedo usar, mira, y con los flujos que dé se puede pagar, etcétera, la patente, ya, pues entonces lo uso.
¿Se entiende? Y entonces uno siempre va a seleccionar el mayor entre ambos. ¿Se entiende? Entonces lo que uno quiere decir es que si tu mejor esfuerzo aquí te recupera 8, jamás me digas en los estados financieros que vale 15, porque le estoy mintiendo a los que leen eso. ¿Se entiende? Entonces tú dices, mira, ya yo lo deprecié el auto y vale 10. ¿Voy a recuperar los 10 de alguna forma? No, casi No. siempre Hay deterioro. Pero si tú me dices vale 7, ¿voy a recuperar los 7? puede que tampoco. ¿Por qué? Porque siempre pueden como haber factores externos, como que el comprador te solicite como una rebaja No, o algo claro, así. pero si tú lo... miren, ya yo digo, mira, hoy este activo lo tengo en el balance, voy a ponerlo con otro color, por 7 millones. Entonces voy a decir, ya, si es que está complicada la situación, entonces voy a evaluar. Si lo vendo me quedan 6. Digamos que tú lo puedes vender a 6 millones y medio y no sé, el concesionario se queda con 500 lucas. O tuviste que pagar costos de transporte, envío, la inscripción, los notarios. Bueno, en el neto te queda 6 millones. ¿Sí? Pero si tú lo usaras como Uber, entonces te da 8 millones. Entonces, primero, ¿qué hago? ¿Lo vendo o lo uso? Lo uso. Lo uso, listo ya. Entonces reforcemos la idea de acá. Me van a quedar 8, eso es lo que voy a recuperar. Entonces la pregunta siempre es, ¿yo voy a recuperar los 7 que digo que valen? Sí. Sí, pues, porque me están diciendo que recupero 8. Entonces, en ese caso, no hay deterioro. Porque voy a recuperar más que 7, mi estado financiero no te están mintiendo. Si tú me dijeras, oye, vale 20 y tú solo vas a recuperar 8 en el mejor de los casos, entonces me están mintiendo, nunca vas a recuperar los 20. Pero si te digo 7, sí, pues voy a recuperar más que 7, voy a recuperar 8. Entonces 7 es súper razonable, digamos, o tiene sentido más bien, no en el concepto del valor razonable, sino tiene sentido que esté en tu balance. ¿Se entiende? Se dice que no puede recuperar 8 porque si no, porque si lo uso, serían 8 millones y si lo vendo serían los 6. ¿Eso se refiere cuando dice que puedo recuperar 8? Claro, tu mejor opción es usarlo. O sea, Ya, excelente. sería tonto empresarialmente venderlo. Pero alguien podría decir, no, no, es que igual no tengo una emergencia, tengo que hacerme una operación. Bueno, save. Y ahí vamos a decir, y eso es el final de la clase de hoy, oye, ya lo vendiste con pérdida, ya perdiste 1 millón, pues contablemente valía 7, lo vendiste por 6, te fuiste a pérdida con 1 millón. Está bien, pero quizá es una situación particular que la empresa no querría hacer. ¿Te entiendes? O sea, si tiene la posibilidad de seguir usándolo, lo va a usar. Se entiende perfecto. ¿Se entiende? Gracias. Entonces, ¿qué situaciones dan deterioro? Por ejemplo, nosotros hablábamos ayer de la planta o de una explosión nuclear, por ejemplo. Bueno, ahí hay deterioro. Eso es obvio. ¿Se entiende? Chernobyl. Ahí está. Uno dice, oye, es que podría ser que no, aquí no hay nada que hacer. La gente no puede vivir ahí, chavo, no hay nada. Y ahí ponía la foto al centro, unas plantas que son las únicas que crecen en la radiación de Chernobyl. Ah, ya. Entonces alguien podría decir, bueno, el activo hasta cuánto bajó. Bueno, hay unos escombros, pero ¿puedo recuperar algo de valor ahí? Difícil. Cero, listo. Chao, entonces, mira, si hay una explosión en una planta nuclear, atómica, chao. No, ahí no hay nada, deterioro, ¿se entiende? O lo mismo que discutíamos en la masterclass de ayer, oye, si tengo un caso trágico, por ejemplo, que tengo que sacrificar un animal porque está enfermo, por ejemplo, porque atacó a alguien, no, tú no esperas que eso ocurra regularmente. Perdón, alguien iba a preguntar algo, Matías, creo. Sí, yo. Que en el caso anterior de Chernobyl, o sea, ya obviamente no se está ocupando como una planta nuclear, pero se está ocupando como turismo. O sea, mucha gente va a visitar la planta destruida y los alrededor. ¿Y eso Entonces es, igual se generan valores. o sea, ¿y eso es seguro? Podría, o No, sea, no. podría Hay ser, zonas que sí. sí, O sea, hay muchas zonas que sí, pero cerca de la planta no. Pero o mucha sea, gente va allá.
Sí, claro. O sea, por eso que podría ser que el valor que de recuperable no es cero, es algo. Quizá eso le sirve a las empresas de turismo, no le sirve digamos, al gobierno ruso en ese caso, que era el dueño de la planta nuclear originalmente. ¿Se entiende? Como que podría ser que otras personas se beneficien de. O sea, por eso, por ejemplo, cuando lleguemos a propiedades de inversión, yo creo que lo he preguntado, no sé si en un control de ejercicio, en un trabajo en clase, o en de alguna forma lo preguntamos, decíamos, mira, la planta nuclear, tú tienes que abandonar el territorio. Entonces tú puedes decir, oye, aquí hay un terreno o hay un edificio que está abandonado. ¿Qué clase de activo será eso? ¿Alguien alguna idea? Si tengo un inmueble que abandoné. ¿Pérdida? ¿Puede ser? No, pero ¿qué clase de activo podría ser? No Porque corriente. no corriente ya, pero lo tengo para fines productivos y o administrativos. ¿no? No, No. entonces no es PPE. Ya, ¿qué más podría? ¿Lo veo? Sí, po. No, Sí, es entonces no es fungible. intangible. Me quedan pocos activos. ¿Qué otro activo podría ser? No podría ser Tangible. como un activo de inversión. Propiedad e inversión. Y entonces ahí la discusión es, oye, pero ¿tiene algún potencial de generar beneficios? Porque claro, algo que se cuestionaba yo creo más en la clase del martes sobre todo, en la masterclass del martes, era que, oye, una propiedad e inversión no es cualquier cosa abandonada, porque alguien me podría decir no tiene ningún potencial de generar beneficio económico. Entonces no cumple con la definición de un activo. En general tú dices, oye, yo tengo un edificio o un terreno abandonado por una razón, porque espero que suba de valor y lo voy a vender más caro. No porque no sirve para nada. Si no sirve para nada, si está completamente inutilizable, quizá el valor revaluado inclusive es cero. ¿Se entiende? Entonces ahí como que te entra una duda razonable si donde haya habido un desastre nuclear en Fukushima o en Chernobyl, uno dice, ¿será realmente un activo o no? Como que es difícil ver qué beneficio económico futuro. O sea, si hay turismo algo genera, pero quizás no para el dueño original del activo. ¿Se entiende? Entonces quizás el dueño original le vale cero y las empresas de turismo hacen turismo con activos que no son de ellos en el fondo. ¿Entiendes? Entonces como que podría ser cuestionable en ese sentido. Entonces si tú tienes que sacrificar unos leones, por ejemplo, o se volvió totalmente obsoleto, pues entonces ¿por qué nadie ocupa los teléfonos públicos? Andamos con Porque los celulares. teléfonos Todos tienen celulares. celular, pues listo. Chao. Entonces, no es que tu activo, no es culpa tuya, es un factor externo. ¿Se entiende? Por eso que algunas veces pueden haber factores internos que causan el deterioro o factores externos, pero tú dices, oye, es que apareció el salitre sintético, chao, murió el salitre. ¿Se entiende? Que esto es una mejora que le agregar a la propiedad de plantativos para que fuera más claro todavía del que hay un deterioro. O, mira, a ti te hicieron la guerra, tú eras Hidroaicén, por ejemplo, o Pascualama, que son otros de los ejemplos que estoy poniendo de deterioro en el capítulo. Mira, tú en realidad tenías una súper buena idea, un proyecto, tú hiciste prospección, incluso había empezado a construir, pero nadie quería que construyera represas en la Patagonia. Entonces Patagonia sin represas te hizo la cruz y después o realmente contaminabas Pascualama y el estudio de impacto ambiental te prohibió construir, chao, hasta ahí llegaste. Entonces, tú habías invertido 10, 100, 200 millones de dólares y se paralizó la obra y al final ya dijiste ya, chao. Y en Pascualama, particularmente Barrick Gold, una empresa minera canadiense muy grande, estiró el chicle hasta como después de 10 años dijo ya, así que más, tengo que borrar del balance este activo porque tiene cero potencial de generar beneficio económico. ¿Se entiende? Entonces podrían ser distintas las causas del por qué se llega al deterioro. ¿Se entiende? Entonces, cosas que pueden ser como complejas de entenderme del modelo o el método del costo, el concepto del valor realizable neto o el de valor de liquidación quizás no exactamente igual al test del BRN que uno le hace a los inventarios, por ejemplo, porque en realidad los inventarios habría unos costos de terminar el producto.
¿sí? Pero es casi lo mismo. En el fondo, imagínense que una casa, si tú vendes una casa, ¿qué porcentaje del precio de venta le quedará a la persona aproximadamente al que la vende? Como en un 80%, No, le queda más, le queda más. Bueno, porque obviemos la parte del banco. sería como un 10% de comisión o No, más o menos, muy o caro, menos. muy caro, menos. ¿Un 7? Menos, 2%. Porque miren, aparte el comprador paga el 2 y el vendedor paga el 2. Entonces se gana el 4% y puede ser mucha plata. Pues imagínense, vende una casa de 100 millones y te ganas 4 millones al tiro. ¿Se entiende? Entonces uno dice, mira, no le queda el 100% del precio de venta, le queda el 98%, le queda... Depende, si son activos como súper específicos, no sé, yo puse la casa del Chino Río al final, una casa que de 50.000 UF hoy es súper difícil, no es 50.000 UF, es 5.000 millones de pesos, es súper difícil de vender, es un activo súper específico. Claro, en esos casos tú tienes que pagar unas comisiones que son más altas, pero no 10%. Diría que una comisión súper alta de corretaje andará de 3-4%. ¿Entiendes? Entonces, en general pensamos, oye, para vender el activo tú quizás lo tienes que transportar, quizás tienes que pagar ese tipo de comisiones. Bueno, en lo que se piensa en el valor recuperable, el valor neto de eso. ¿Se entiende? Como el precio de venta o el valor razonable, menos los costos de disponer de ese activo. ¿Sí? La recuperación de la inversión o la reversión de esa pérdida, algo que decíamos ayer, es dejar el activo máximo como si nunca se hubiese deteriorado. Entonces, si yo mostré una pérdida por deterioro de 100, no puedo recuperar 100. No es así. ¿Sí? Entonces, pongámosle número. Consideremos esto. Se adquirió un tractor para el cultivo de la remolacha con un costo directo por parte de la compañía importadora de 71.400.000 IVA incluido en la modalidad FOB con pago al contado. ¿Qué significaba FOB? Free on board. Free on Free on board. board. Ya, entonces, ¿el proveedor hasta dónde paga? Hasta que lo dejen en el barco. Hasta que le dejan el barco. Paga hasta subirlo al barco. Nada más. Entonces aquí el cliente se tiene que hacer cargo de todo el resto. Aunque el tractor queda utilizable de inmediato, la compañía le solicitó crédito por 60 días al proveedor que le cobrará un interés de 1,3% efectivo por mes. Además, los impuestos de internación y otros gastos de colocación y prueba para dejarlo en las condiciones productivas solicitadas por la gerencia son de 5 millones más IVA. Listo. Después, ¿qué más dice? Ahí avanza. Me pasé. El tractor tiene una vida útil de 6 años o 100.000 kilómetros, un valor residual de 9.200.000 y se utilizará el método de las unidades producidas para su depreciación. El vehículo recorrerá 10, 25, 15 y 20.000 kilómetros el primer, segundo, tercer y cuarto año respectivamente. Al final del año 2 se compró al contado por 8 millones más IVA un motor que amplió su vida útil en 20.000 kilómetros y cambió su valor residual a 3 millones. Además, al final de cada año se harán mantenciones al tractor por un valor de 750.000 más IVA. El valor de continuidad o en uso y el valor razonable neto de los costos de liquidación de cada año son los siguientes. ¿Cuánto es el valor neto en libro al final del cuarto año? Esa es tu pregunta. One shot. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer en este ejercicio? Ver qué acciones van dentro del costo del activo. ¿Ya? Listo. Entonces, ustedes me dictan. ¿Los 71.400 son parte del valor inicial? Sí, pero hay que sacarle el IVA, ¿no? Hay que sacarle el IVA. Listo. ¿Cómo le saco el IVA a eso? Dividiéndolo por 1,19. Listo. 71.400 dividido 1.19. Listo. Entonces eso me da 71.4 dividido 1.19, 60 millones. Profe, Listo. ese crédito que le pide al proveedor, ¿qué es? No sé, eso es justamente la... ¿Necesito el crédito para utilizar el activo? Sí. ¿Seguro? No, No, ¿por qué?
porque es como simplemente un seguro, o sea, ¿o no? Porque ya lo pagó al contado ya. Bueno, pagó al contado, pero ¿qué tiene? O sea, ¿pagó al contado? No nos dice. Dice que Según yo queda como una cuenta por pagar, ¿no? o sea, claro, porque te dice, mira, cuestaría eso si fuera pago al contado. Lo que pasa es que no va a pagar al contado, pues le solicitó 60 días. Entonces no le va a pagar ese monto. Pues entonces uno dice, oye, va a pagar 61. Ya, pues es que justamente ahí es la parte que uno tiene que evaluar. Uno dice, oye, ¿el tractor necesita que pasen esos 60 días para funcionar? Ah, no, eso no. No, por eso que aquí te dice que es utilizable de inmediato. Esa es la parte importante. Entonces uno dice, ah, pero va a pagar intereses de 60 por 1,3%. ¿Seguro? Ah, le puse un cero de más. 60 millones por, ahí sí. 780.000 el primer mes y el segundo mes más que eso todavía, compuesto. Sí, pues, pero eso es un problema financiero, no es un problema operacional. ¿Se entiende? No es que yo necesite probar el tractor y construir un edificio, etcétera. No es un activo apto, que es el que absorbe los intereses. Cuando tú dices, oye, voy a construir un edificio un año y necesito el préstamo para construir, sí, pues aquí no. Te dice que es utilizable de inmediato. Así que todos los intereses aquí no van a ser costo. ¿Qué van a ser? Gasto. 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 ¿Se entiende? En el otro caso, creo que en el ejemplo inicial nosotros, o alguno de los ejemplos anteriores, le pusimos que eran parte del valor del activo, que creo que el jueves pasado. En el otro caso son gastos financieros. ¿Se entiende? Después te dice, mira, los gastos de internación y de prueba son necesarios para que el activo quede productivo. Sí. Sí, listo. Entonces voy en 65. Voy a la próxima página. Después te dice ya, valor residual 9.200.000 y la vida útil es 100.000. Y entonces no, los 6 años chao porque te dice que va a ocupar el método de las unidades producidas. Entonces vamos a decir, listo. El valor es 60 millones más 5 millones, el valor inicial es 5, menos los 9.200.000 y eso dividido 100.000. Entonces te va a quedar, lo voy a colocar acá arriba. Depreciación por kilómetro, 65 millones, menos 9.200.000 sobre 100.000 unidades, 100.000 kilómetros, perdón. Y eso nos da 558 por kilómetro. ¿Sí? ¿Es claro para todos? Sí. Sí. Sí, listo. Pues entonces el primer año, ¿qué vamos a decir? 10 por 558. Entonces voy a decir, mira, esto por 10.000. Ya, el primer año se deprecia 5.580.000. Entonces va a valer los 65 originales menos los 5.580.000. 59.420.000. ¿Sí? Entonces lo que yo digo es, ya, lo que hay que hacer todos los años es la prueba de deterioro. Entonces yo digo, mira, vale 59.420.000. ¿Cuánto es el valor recuperable del año 1? 56 millones. 56 millones. Ya. ¿Cuánto es el valor recuperable del año 2? 44 millones. 44. ¿Del año 3? Los 32 millones. ¿Y del año 4? Los 23. ¿Se entiende? O sea, fíjense que aquí no hay que calcular el valor presente de los flujos de caja ni restar comisiones, hay que escoger el dato. Ese es el objetivo de aprendizaje. Entonces digo, ya, pues, como yo lo tenía en 59.420.000 y solo voy a recuperar 56, ¿hay deterioro o no hay deterioro? Sí. Sí, listo. Entonces voy a decir, final del año 1 va a valer 56.
Profe, no entendí Hacer, eso. mira, yo lo deprecié de 65 hasta, esto es por 10.000, hasta 59.420.000. Yo no voy a recuperar los 59, voy a recuperar solo 56. Entonces hay deterioro por 3.420.000. ¿Entiendes? Entonces ahora tengo que bajar el valor máximo hasta el valor recuperable. Nunca puede valer más que el valor recuperable. Pero ese 56 millones, ¿de dónde salió? ¿Cómo lo calcularon? Ahí estamos. Ah, eso es información del ejercicio. Claro, claro, no esta tabla de la Ah, bien ya. andada. Ese es el enunciado nomás. O sea, nosotros fuimos marcando el mayor entre ambos. Así lo que hay que decidir es si el valor en uso o el valor neto realizable. El mayor entre ambos es tu valor recuperable. Ya, perfecto, perfecto. Ujú. Entonces, 56. Como hay deterioro, ¿qué va a cambiar? La depreciación. La depreciación, listo. Entonces, el siguiente año, vamos a decir, ya, voy a borrar esto, voy a decir depreciación por kilómetro del año 2. Entonces vamos a decir, tenemos 56 millones, el valor residual era 9.200.000 y te decían que te recorría 100.000 kilómetros, pero ya recorrió 10, entonces ¿cuánto le quedan? 90.000. 90.000. Listo. Entonces ahora va a ser, se deterioró 3.420.000, 9.200.000 y te quedan 90.000 kilómetros. Entonces ahora se deprecia 520 por kilómetro. ¿Sí? Entonces voy a decir, valía 56, se deprecia 520 y me voy a devolver al enunciado anterior que decía el segundo año recorre 25.000. Entonces el valor al final del año, me devolví mucho. El valor antes de deterioro, voy a decir valor neto en libros, año 2, antes del test de deterioro, sería los 56 millones menos los 520 por 25.000 kilómetros, voy a poner kilómetros por si acaso. Y eso es 43 millones. Entonces, ¿hay deterioro o no hay deterioro? No, No, porque ¿cuánto puedo recuperar? 44.300. 44. Entonces, como antes había mostrado deterioro, ¿puedo recuperar algo de deterioro? Sí. Sí, pues. Entonces puedo recuperar hasta 44. Entonces voy a decir, mire, acuérdense el límite. Originalmente dijimos, se deprecia desde los 65 hasta los 9.200, dividido los 100.000 kilómetros, 558. Entonces voy a decir, mira, si hubieran pasado 2 años a 558, hubiera depreciado 10.000 y después 25.000 kilómetros, y o sea, si nunca hubiera hecho el deterioro, valdría 45.470.000. Entonces, puedo recuperar hasta 44.300 y no me paso del límite. ¿Listo? Eso vale. ¿Entiendes? Y entonces sigo con ese 44.300. El enunciado te dice, fíjense, al final del año 2 se compró al contado por 8 millones de más IVA un motor que amplió su vida útil. ¿Es una mejora o no es una mejora? Sí. Sí, es una Sí, mejora. listo. Porque además no solo aumenta su vida útil, sino que además aumenta el valor residual, o sea, tiene 2 de las 3 condiciones. Y te dice además que se harán mantenciones por 750. ¿Las mantenciones son parte de la mejora o no? No, No, No. listo. Para mantener activos, gasto. Eso, es gasto. Entonces vamos a decir, listo, nos quedó en el valor que marcamos aquí, 44.300 más la mejora. Entonces voy a decir, valor neto del libro después de todo. Profe, pero Ajá. esos 3 millones que salían de valor residual, ¿se suman a los 9 millones o es un nuevo valor residual? Porque sería menor ese valor residual. Eh,
y cambió su valor residual a 3. Ah, redujo el valor residual, toda la razón. Pero todavía es mejora porque amplía su vida útil. Ah, ya. O sea, qué buen punto, eso yo no lo había considerado. O sea, debiésemos decir, mira, ahora vale los 44.300 más los 8 millones que ya están netos de IVA. Entonces ahora vale 52.300. Y entonces la depreciación por kilómetro del año 3 sería los 52.300 ¿hasta qué valor residual? Los 3 millones. Los 3 3. millones. Eso es. Y entonces ahora, fíjense, voy a poner todo lo que hemos hecho. Primer año tenía 100.000. ¿Se depreció cuánto el primer año? 10.000 kilómetros. 10.000. El segundo año, 25.000. 25.000. Y ahora le acaba de aumentar la vida útil ¿en cuántos kilómetros? 20.000. 20.000. 20.000. Listo. Eso te va a quedar durante el tercer año. Entonces voy a decir 100.000 menos 35.000 más 20 te van a quedar 85. Entonces esto te queda 52.300 menos los 3 palitroques y eso es 85, te va a quedar 580. ¿Sí? Entonces voy a decir, listo. Valor neto en libro, año 3. Parto de los 52.300 menos los 580 por, y aquí voy a devolverme al enunciado, son 15.000 kilómetros. Aquí dice, aquí. Por 15.000 kilómetros. Entonces, por 15.000 y estos 52.300 menos esto, 43.600.000. Voy a recuperar esos 43.600.000. No, porque el valor máximo son los 32.700.000, ¿no? Eso es. Entonces, hay deterioro hasta esto. ¿Entiendes? Y entonces ahí uno dice, oye, ya, voy a tener que calcular una depreciación para el año 4. Entonces voy a ponerla aquí. Depreciación año 4. Va a ser 32.700.000. El valor residual es 3. Y entonces ahora te van a quedar los 85 que decíamos ahí, menos los 15 que he depreciado, te quedan 70.000 kilómetros. Entonces te va a quedar 29.700.000 dividido 70. Entonces eso te va a dar, ¿estará bien esto? 424,28. 29, de hecho. ¿Sí? Y entonces ahí voy a depreciar ese año, voy a decir 32.700 menos los 424,29 por los kilómetros que recorre el cuarto año. Y el cuarto año recorre 20.000 kilómetros. Entonces te va a quedar en 24.214.000. Voy a recuperar los 24.214.000. No, porque tengo 23.300.000. Eso es. Así que tu respuesta debía ser eso, si es que yo no me equivoqué en algún cálculo. ¿Sí? Voy a seguir la solución. Dijimos 65 millones, ahí llegamos a los 59, tomamos el deterioro por 3.420.000, recalculamos eso, entonces dijimos 13 millones, llegamos a 43, recuperamos 1.300.000 hasta los 44, después dijimos se deprecia 540. 65, le agregamos los 20, claro, ahí está, entonces valor recuperable.
Ya, 36. Ah, hay algo que yo hice mal en el ejercicio. Nunca consideré la mejora de 8 millones. Igual no cambia la respuesta. No cambia la respuesta, porque igual fíjense que lo que te preguntan es el valor residual, o sea, el valor neto del libro al final, y es 23 millones 300. ¿Se entiende? Pero yo no hice eso. De hecho, debiese borrar eso, quizás eso le da más complicación innecesaria a esos 8 millones del motor, por si acaso. ¿Sí? Pero respuesta final, 23 millones 300. Yo sí la considero, profe, para el valor inicial cuando se acaba la depreciación. Sí, es que cuando yo lo resolví, sí, po, que cuando lo pusimos en las láminas, no, por alguna razón no. Como que después seguí y nunca A le ver, sumé los 8 millones. profe, tengo una pregunta. Mi error. Ujú. ¿De qué, con términos contables, con el valor y todo esto, de qué le sirve a la empresa hacer la mejora si al final no va a poder recuperar como en este caso, como después de apreciación que lleva un monto mucho más alto y no puede recuperarlo porque el límite del valor en uso, cosas así? Es que, bueno, es que no, pues, si le hace una mejora ya no es así. Porque con la mejora te cambia el cómo si nunca se hubiese deteriorado. Es como que ahí te sube el techo, que si uno pusiera una línea recta hasta que llega al valor residual, bueno, ese cielo queda más alto porque tú le acabas de agregar 8 millones. Ya, ya, ¿Sí? ok, perfecto. O sea, pero de hecho debería borrar la lámina S8 porque quizá era too much nomás para los efectos. Es decir, cada año hace eso y ya. ¿Sí? Entonces, respuesta final, 23 millones 300. ¿Sí? Pensemos aquí ahora en justamente el límite, que esa es siempre la parte como compleja. Insisto que algo que decíamos ayer en la masterclass, oye, quizás que alguien pueda evaluar justamente el límite una cosa poca dentro del total, 5%, porque es un concepto súper específico, pero parece ser que en la práctica hay algo que sí los complica. O sea, si alguien obvia eso, igual podría tener un súper buen desempeño en un control de ejercicio y en la prueba, por si acaso. Pero son las cosas que se ven más complicadas en nuestra experiencia, y además con los directorios, con los gerentes, la asesoría. A mí me pasa, uy, pero es que no entiendo el límite. Si yo perdí 200 y ahora el activo vale 800 millones más, entonces ¿puedo recuperar 200? No, pues, y ahí como que la parte complicada es que como tú ya deterioraste, bajó la depreciación. Eso es lo importante. La relación es que la tasa o el gasto por depreciación disminuye. ¿Sí? Entonces pensemos en este. Consideremos un equipo informático que califica como PPE con un valor inicial de 500.000, valor residual nulo, vida útil económica de 5 años y depreciación en línea recta. El valor recuperable al final del primer año es de 300, al final del segundo año es de 240, al final del tercero es de 220 y al término del cuarto año es 120. ¿Cuál es el valor contable al final de cada año bajo el modelo del costo? Fíjense que aquí no hay que hacer algo muy sofisticado, solamente hay que ir escogiendo los datos. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿cuánto se deprecia por año el computador, el equipo informático? 100. 100.000. Ya, listo. Entonces, costo depreciado al final del primer año, ¿cuánto sería? 100. No, pues como 100. 400. Eso, 400, ya. Entonces te dice, mira, voy a recuperar 300. Esa recuperación de 300, ¿es suficiente o no es suficiente? O en el fondo, ¿hay deterioro o no? Si hay deterioro Sí, hay deterioro. ¿De cuánto? de 100.000. De 100.000. Listo, ya. Entonces uno dice, perfecto, ahora vale 300. ¿Cuántos años le restan de vida útil? Uno. Un año. No, no le resta un año. Ya pasó uno, ¿cuántos le quedan? 4. 4, listo. Entonces, ¿cuánto se deprecia el segundo año?
Lo voy a dibujar. Se depreció en 100.000, ¿no? No, pues, no, pues porque fíjense cuánto vale contablemente ahora. Ah, se deprecia de esos 300.000 dividido En en 4. cuadro. Eso es. 75.000. Eso es. Entonces, fíjense, lo voy a ir dibujando aquí. Córrete, barra. Espérense. Voy a cambiar esta barra para acá. Voy a hacerlo más grande todavía. Ya, partimos en 500. Ya dura 5 años. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Depreciamos 100. Vale 400. ¿Voy a recuperar los 400? No. No, listo. No, solo 300. Deterioro. 300. Ya, pero fíjense. Si nunca se hubiese deteriorado, voy a poner una línea. Si nunca se hubiese deteriorado, ¿cuánto valdría al final del año 2? 3. 3. ¿Y al final del año 3? 2. 2. Ya, entonces voy a decir esto. Ese es el valor como si nunca se hubiese deteriorado. ¿Se entiende? Entonces lo que no queremos hacer es que el valor quede por acá o por acá, porque eso es revaluación, es el siguiente modelo. Ya, deterioré hasta 300. Ya. Entonces ahora digo ya, ¿cuánto se depreciaba durante durante el siguiente año? 75.000. 75. Listo. Entonces bajaba hasta acá, hasta 225. Valor recuperable, 240. ¿Se deteriora o no se deteriora? No, No. ¿Puedo recuperar algo de los 100.000 de deterioro que ya había mostrado? no. Sí, pues, vale más, ¿o no? Es más de 225. Entonces alguien diría, le voy a poner, ¿qué color se verá? Amarillo, quizá. Recuperación del deterioro. ¿Sí? ¿Hasta cuánto? Hasta 240. ¿Se entiende? Porque tú dices, oye, perdí 100.000. Sí, pues, pero ahora ya recuperé un poco. Aquí lo más fácil es decir, oye, es que mira, estaba funcionando mal, pero ahora mejoró. Tuvo malos tiempos, o en casa es oye, el barrio se puso malo, ya, pero ahora se puso bueno, de vuelta. ¿Se entiende? Entonces, no, es que mira, le iban a poner una estación del metro al lado, pero ahora cancelaron el proyecto, pero ahora retomaron el proyecto. Ah, entonces vuelve a subir de valor. ¿Se entiende? Entonces ahora tú dices, vale, contablemente 240, ¿cuántos años le quedan de vida útil? 3. 2. 3. Han Perdón, pasado 3. 2. Sí, Le sí, sí, quedan perdón, 3. 3. Entonces, ¿cuánto se deprecia 240 dividido 3? 80. 80. ¿Sí? Listo. Entonces voy en 160. Valor recuperable al final del tercer año es 220. ¿Hay deterioro? No hay No. deterioro. No. Ya, y entonces aquí justamente el dato para el límite. Digo, recupero. Fíjense que yo antes recuperé 15.000 de los 225 a los 240. Y ahora podría decir, oye, recupero otros 60 hasta 220. Y eso solamente es 75, pero el primer año yo perdí 100, entonces todavía podría recuperar. Ya, si yo recupero acá en el año 3 60, ¿en cuánto me quedaría el valor? Pero Por solo acá. podría llegar hasta los 200, ¿no? Eso es. ¿Se entiende? Entonces no puedo recuperar hasta 220 porque eso hubiera sido revaluar y el modelo del costo no revalúa. ¿Se entiende? Entonces, ¿hasta cuánto debería subir ahora? Hasta 200. 200. Listo. Y entonces ahora se vuelve a depreciar los 100 originales y entonces ¿cuánto vale al final del año 4? Ahí Gamba. sí vale los 100, ¿o no? Se 100. supone. Listo. Y entonces el valor recuperable es 120. ¿Hay deterioro? No hay deterioro. No. ¿Tengo No algo hay. que recuperar? Por límite no se puede.
No, ya está como si nunca se hubiese deteriorado, pues entonces chao, pues no hay nada que recuperar y después de precio los 100 que faltan. ¿Se entiende? Entonces, Esto es sin revaluación. sin revaluación, o el costo jamás permite revaluar. O sea, nunca debiese subir el de valor el activo. O sea, puede dejar de bajar y revertir lo que ha bajado, pero nunca puede quedar por encima de esa línea naranja. ¿Se entiende? Por eso, si nunca se deterioró, ese es tu límite. Se deterioró y no sé por qué no apareció el tilde. ¿Se entiende? ¿Es claro para todos? ¿Dudas? Sí, profe, está claro. Sí. O sea, y esto yo diría que es lo más complicado de entender. Este es como el límite superior del modelo del costo, por si acaso. ¿Sí? Sí, es Entonces, bien enredado. sí, pues que esa es la parte compleja, pero ustedes si ya saben la parte de las mejoras, la depreciación, insisto, eso tienen el 90% cubierto, porque fíjense que eso pasa solo un año. Un año, los otros años pueden deteriorar y depreciar, pero lo importante de tener claro es que cambia la tasa de depreciación por año. ¿Entiendes? Ahí 400, el 75, baja, baja. Entonces, lo Profe, importante es que no te vaya a quedar con saldo acreedor, por ejemplo, las pérdidas por deterioro. ¿Sí? entonces siempre es bueno sacar también la depreciación lineal sin que hubiese tenido ningún tipo de deterioro, ¿no? Para Eso. poder tener esa línea. Eso, Ya, a perfecto. dibujar esa línea siempre por si acaso. Por si acaso. Porque no es evidente, uno dice, bueno, no, si revaluaste 500 y había un deterioro por 100, es evidente que te fuiste al chancho. Pero fíjense que aquí era súper sutil, tú estás recuperando 75 y habías mostrado 100, entonces como que puede pasar piola. ¿Entiendes? Entonces, por si acaso, siempre como tirar una línea punteada, yo como que siempre hago los gráficos y me suena que eso lo podría aportar harto a no equivocarse en eso. ¿Sí? Entonces, como nosotros ya habíamos bajado la depreciación, piensen que el primer año depreciábamos 100, después 75 y después 80, en el fondo uno ya había subsidiado la depreciación en 25, entonces eso es una forma de recuperar el deterioro. Y el siguiente año 20, entonces yo ya había recuperado en los 20 más los 25, 45. ¿Se entiende? Por eso no puedo recuperar todos los 100. ¿Se entiende? Y entonces al final te queda con valor contable de 200 como máximo y depreciado al final. ¿Se entiende? Y este es el gráfico mejor hecho que el que yo había hecho. ¿Se entiende? Entonces ahí la línea celeste punteada es justamente ese valor si es que no hubiese deterioro. ¿Sí? Listo. Modelo de revaluación. El modelo de revaluación, a diferencia del modelo del costo, quiere medir el valor razonable en una fecha súper cercana a el momento en el que se ejecuta el efectivo. ¿Sí? Entonces, lo que uno va a decir esencialmente, mira, yo voy a tener 31 de diciembre o el 30 de septiembre o el 30 de junio y esa fecha yo voy a revalorizar esto. ¿Se entiende? Entonces ahí uno tendría que decir, mira, bueno, no es el costo, si el año pasado costaba 100 y ahora vale 10.000 será. ¿Se entiende? Entonces, recordar que el valor razonable, primera posibilidad o lo más transparente o de primera categoría del valor razonable, ¿qué es? ¿Cuál es la primera categoría del valor razonable? ¿Nadie se acuerda? ¿Cómo así? ¿Qué categoría? Porque hay valores razonables de mejor calidad o el de peor calidad. Digamos que la definición del valor razonable o el precio justo, el valor justo, es que el precio al que llegarían dos personas en una transacción independiente. Pero quizá uno diría, el precio de mercado. Sí, pero yo no veo el precio de mercado de todos los activos. O quizá hay unos activos que no tienen mercado. Entonces, si tú vas a la bolsa y tienes unas acciones de Falabella, claro, ese es el precio. O tú dices, oye, pero esto lo compré en el Home Center, una mesa de jardín, claro. Tiene un tractor de 2,8 años de utilización que tú le hiciste unas modificaciones especial con un ingeniero. No hay otro tractor como el tuyo. Quizás no hay un precio de mercado. Entonces uno dice, bueno, pero si yo tuviera un valor de reposición o un valor que fuese parecido a este, entonces
una aproximación podría ser el costo de reemplazo del activo. ¿Se entiende? Y eventualmente, si está en un operativo, uno dice el valor presente de los flujos de caja, entonces eso podría ser en la tercera categoría. Entonces, nivel 1 del fair value, el precio de mercado. Nivel 2 del fair value es el valor de reemplazo. Y en última instancia, el valor presente de los flujos de caja, que es el valor en uso. ¿Se entiende? Entonces después lo que uno va a decir, oye, mira, yo tengo que el activo, si sube de valor hay una revalorización o si baja de valor hay una desvalorización. También uno podría pensarla, por ejemplo, que hay profesores particularmente que hablan de revaluación positiva y revaluación negativa. Si a usted le es más claro, si sube de valor, revaluación positiva o revalorización. Si baja de valor, entonces de revaluación negativa o desvalorización. ¿Sí? ¿Qué cosas pueden hacer que suban esto? Por ejemplo, que suban las tasas de interés. Si sube la tasa de descuento, ¿qué pasa con el valor presente? Si sube la tasa de descuento, ¿qué pasa con el valor presente? Disminuye. Disminuye, listo. Y entonces uno puede decir, bueno, el valor en uso baja, porque como tengo un costo de oportunidad más alto, los flujos en el futuro valen menos. ¿Se entiende? Entonces, por eso que uno podría decir, oye, podría tener cualquiera de estas categorías. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, eso crea ciertos desafíos. Por ejemplo, van a construir una carretera y a ti te van a expropiar tu casa porque queda justo al medio de la carretera. Entonces, el precio que te va a pagar el Estado al expropiar la casa, ¿es un valor razonable o no? ¿Cómo fue, profe? Si van a construir una carretera y tu casa queda justo por donde va a pasar la carretera, entonces el Estado te la va a expropiar. Lo que te paga el Estado por quitarte la casa, ¿es un valor justo o no? Sí, porque la tasa no. No sé. Ese año depende de cuánto paga el Estado. Sí. Si está dentro de esos tres márgenes, Pero debería. tú quieres vender tu casa, No, o sea, lo tú mejor es que podrías no. Dudo. negarte a vendérsela al Estado mejor aún. No. No, No, puedes negarte a venderla. por eso te la van a expropiar, porque el Estado tiene siempre la última palabra en esa. Entonces dice, oye, es que yo creo, a mí un valor emocional era de mi abuelita, de la familia, toda la vida, para mí vale 10.000 millones de dólares, ya pago uno. Eso es lo que dice el Estado. Entonces no es un fair value en el concepto de que sea justo porque no es independiente, aunque tú no quieras, el Estado te la va a expropiar igual. ¿Se entiende? Entonces eso hace una diferencia significativa. Por eso que aquí uno busca referentes, tasadores, las casas de al lado más o menos, a cuánto se arriendan y el valor presente de los arriendos o algo parecido. Pero si te expropian, eso no es un valor razonable. ¿Entiendes? Por eso se habla de la transacción independiente. Yo vine a ofertar por tu casa y tú te tentaste y negociamos un poco y vendiste allá, pues eso es un precio de mercado. ¿Se entiende? Mientras más arriba esté en la categoría, mayor calidad, porque hacia abajo yo tengo que suponer los flujos de caja, suponer la tasa de descuento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso genera una diferencia significativa en el sentido de que la calidad de la información es mucho más mala. ¿Entiendes? Por eso ahí lo marqué con rojo en la letra. Entonces, ¿qué pasa? Si sube de valor, digamos que tú tienes una casa, tú dices, oye, mira, la construimos por 100, pero llamé un tasador y vale 150. Entonces sube de valor la propiedad planta de equipo. La primera vez que tú hagas eso, va a tener que ir contra otros resultados integrales o reservas. Eso es ORI o reservas. Si tú dices no vale menos, entonces no va a ir contra reservas, va a ir contra pérdidas. ¿Sí? Entonces, esencialmente porque eso atiende al criterio de prudencia por una razón, porque tú dices, mira, si la casa vale menos, entonces tú realmente pierdes plata, porque es menos productivo o el valor residual va a ser más bajo o de plano no te va a generar los beneficios económicos futuros que tú esperabas. Pero si vale más, tú ganas plata.
Si tú tienes una casa Eh, que valía 100 y ahora vale 150, ¿tú ganaste 50? Sí. ¿Sí? Ya, o sea, entonces, como en plata, no fíjense sé. esto. Esta es la parte esencial más que la parte contable, lo que diga la norma, uno tiene que decir una cosa de este estilo. Tu utilidad, No creo. No creo que uno gane 50. bueno, es que ese es justamente el por qué asimétrica la contabilidad. O sea, si va para arriba va para un lado, pero si va para abajo va para otro lado. Entonces, tu utilidad fue 100 y tú dices que la revaluación fue 50. Entonces tú dices, ah, ya, pues la utilidad del ejercicio, digamos, utilidad neta, es de 150. Ya, si tú tienes una utilidad de 150, ¿quién espera recibir algo más? Porque alguien espera recibir algo más. O sea, yo esperaría recibir más, ¿Quién, po? como el valor de mi activo. Pero ¿quién en la empresa? ¿Qué usuarios de los estados financieros? Los accionistas. Los accionistas, ¿qué esperan más? ¿Qué esperan los accionistas? ¿Que suba el valor? ¿O no? No, no, pues ya subió el valor y dice, ah, ya, pues la casa vale más, te ganaste 50 más. Entonces, ¿qué debería pagarle más a los accionistas? Los dividendos. Dividendos, pues. Entonces tú dices, ya, pues, págame 50. ¿Tú tienes en caja los 50? No. No. Entonces, para pagarle los dividendos a los accionistas, ¿qué debería hacer con el activo? No creo que venderlo, ¿sí? Si no, ¿cómo pago? Ah. Venderlo. Ya, y si lo pongo a la venta, ¿sigue siendo una propiedad planta de equipo? No, no. No, po, porque ya no está para fines productivos y administrativos. ¿Se entiende? Entonces, cuando tú revalúas, no puede ir a resultados a menos que esté anulando una pérdida anterior, porque si va a resultados, los accionistas te van a cobrar más y para pagarles tienes que vender el activo y cuando lo pones a la venta ya no es una propiedad planta de equipo. ¿Se entiende? Entonces eso hace toda la diferencia. Entonces debiera ir contra las cosas raras, digamos, la ORI o la reserva, si es que es la primera vez. Si ya es la segunda vez, entonces si sigue subiendo, sigue aumentando la ORI. Si baja de valor la segunda vez que tú revaluaste, entonces primero agotas toda la ORI o las reservas. Cuando se te agotan las reservas, entonces pasa a pérdida. ¿Sí? Y por el contrario, si la primera vez bajó de valor, entonces tú perdiste, digamos, 100 y la segunda vez sigue bajando, sigo perdiendo. Pero si sube de valor, tú podrías anular eso y podrías tener un ingreso por revaluación. Y luego que hayas recuperado todas las pérdidas, entonces de nuevo vuelve a crear las reservas o los otros resultados integrales. ¿Se entiende? Gráficamente, aquí lo dejo, aquí está. Tú tienes un valor inicial, digamos, le voy a ir poniendo los números aquí con naranjo. Digamos que valía 100 inicialmente, tú lo revaluaste hasta 150, entonces tu reserva es de ¿cuánto? De 50, ¿no? 50, listo. Si sube hasta 200 acá, aumento la reserva. Tu problema sería que bajara hasta 90 acá. Si baja hasta 90 la segunda vez, entonces, ¿cuánto bajó de valor entre el año 1 y el año 2? De 150 a 90, ¿cuánto bajó? 60. 60. 60, listo. ¿Cuánto era mi reserva? De 50. 50. Bueno, entonces primero se come toda la reserva y luego los 10 que faltan, ¿a dónde van a dar? A ver, 10. A Revaluación pérdida. negativa, ¿no? Eso. Pero digamos que es parte del estado de resultados, a pérdida. Por el contrario, si tú dices, mira, la primera vez bajó hasta 70, entonces tengo pérdidas de ¿cuánto?
30. 30, listo. Si después bajó hasta 50, da lo mismo. Pero si después subió hasta 110, entonces tú vas a decir, listo, si yo había tomado pérdidas de 30, de 100 a 70, ¿cuánto puedo anular de esas pérdidas? 10. 30 y me quedo con 30, 10. ya. 30 mínimo. Pues, y te sobran entonces lo que decían, 10. Entonces tú tienes un ingreso por revaluación por los 30 y el exceso ¿a dónde lo voy a llevar? A Ori, A Ori. Listo. Eso es. ¿Se entiende? Entonces, lo primero es, si tú ya habías subido de valor y empieza a bajar, te comes todas las reservas, que no puede quedar en este caso con saldo deudor. La reserva es una cuenta de patrimonio, así que tiene saldo acreedor. No puede quedar con saldo deudor. Si se agota la reserva, voy a contra pérdida. Si tú ya tenías pérdida acumulada, entonces primero anula esas pérdidas con un ingreso por revaluación y cuando eso te quede ya con saldo, no te puede quedar con saldo acreedor. Cuando ya recupere todo eso, pasa a los otros resultados integrales o a la reserva. ¿Se entiende? Entonces, ahí sí uno dice, oye, esa es la parte quizás compleja, entonces tiene este problema de los dividendos, eventualmente de los impuestos, etc. No es igual, por ejemplo, para las propiedades de inversión, porque imagínense, esto introduce lo que vamos a ver en la siguiente clase a la vuelta de. Tú tienes un mall y tú dices, oye, me pusieron una estación del metro, ¿qué le va a pasar al valor del edificio? Va a subir. Va a subir. Si sube de valor, ¿va a cambiar tu negocio? no. ¿Por qué no? Porque si yo le arriendo a arrendatarios, no Ajá. creo que como la cuota, por decirlo así, de arriendo, solo tengo que pagar un metro afuera porque aumentó el valor de activo. Por eso, pues entonces le voy a subir el arriendo. Yo creo que no. Pero entonces, ¿a quién le importa? Porque si te pones una estación del metro, va a ir más o menos gente al mall. Sí, pues, o sea, según yo sí debería aumentar el precio, porque más gente va a querer ese lugar al final. Como que, Eso. Y entonces, si tú no quieres pagar más arriendo, te echo. Y el Parque Arauco lista de espera 300 tiendas esperando a entrar. En cada uno es un mall, no solamente el Parque Arauco Kennedy. Y entonces uno dice, oye, chao, si no te gusta que te suba el arriendo, te vas, pues. Y entonces, fíjense que en un mall sí su negocio se altera. Pero si tú dices, oye, esta fábrica donde tú produces valía 100, ahora vale 150, lo mismo, porque tú lo tienes para producir, no lo tienes para, no cambia tu negocio, pero en una propiedad de inversión sí cambia tu negocio. Por eso cuando suba o baje en la propiedad de inversión, va a ir todo el rato a ganancia o a pérdida. No va a pasar por las cosas raras, por la reserva o por ORI. Porque es distinto el espíritu con el que tú tienes una propiedad planta de equipo de una propiedad de inversión. Todo depende del modelo de negocios de la empresa. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo yo puedo ganarme esa reserva? Por ejemplo, cuando tú lo vendas. Pues tú dices, oye, si yo lo vendí, todo esto que eran las cosas raras, lo ORI, podría transferirse a utilidades acumuladas o a resultados acumulados, utilidades retenidas, como quieran llamar. ¿Sí? Cuando lo de baja, cuando se acabe la vida útil o durante la vida del activo, pero casi nadie aplica eso. ¿Para qué empresas se ocupa la revaluación? Fundamentalmente para las empresas reguladas, porque las empresas reguladas tienen una tasa de rentabilidad que tienen que obtener sobre los activos. Entonces dice, oye, yo construí estas instalaciones eléctricas hace 10 años, pero hoy día valen más o valen menos, y entonces si tú no me pagas el 10% sobre lo que vale ahora, el valor razonable, me retiro del negocio. Ah, ya, pues entonces para esa industria tiene sentido invertir en una valorización de cada uno de los activos permanentemente. Y hay lucas de por medio, pues tengo que llamar a alguien que haga esa pega. ¿Se entiende? Eventualmente, como tú revalúas el valor bruto del activo y la depreciación acumulada. Con respecto a la depreciación acumulada, uno tiene dos opciones. Si tú dices, mira, el activo subió 10% de valor, aumento 10% el valor bruto y aumento el 10% de la depreciación acumulada, lo que se conoce como el método del índice o de reexpresión. Tu otra opción es decir, cada vez que revalúo, quito la depreciación acumulada del balance y la elimino.
Entonces la cancelación de la depreciación acumulada o el método de eliminar contra el valor bruto del libro. ¿Se entiende? En el fondo el valor del activo sigue siendo el mismo, pero la composición entre el valor bruto y la depreciación acumulada va cambiando. ¿Existe eso? No es algo de un objetivo fundamental de aprendizaje que nos importa a nosotros, así que está dicho. ¿Sí? Pongámosle número. La famosa máquina T130 que rescataron los 33 mineros de Chile en el año 2010 registraba al final de ese año un valor bruto de 2,3 millones y una depreciación acumulada de 0,8. Luego de que este modelo se hiciera tan famoso y dado que ya se había dejado de producir, su precio de mercado aumentó al término del año 2010 hasta 2,7 millones. A continuación, al cerrar el año 2011, registró un valor de 1,9 millones, considerando que al final del año 2010 se estimaba una vida útil económica de 5 años más y no se esperaba que tuviese valor residual alguno. Después, ¿qué dice? ¿Cuáles serían los registros contables pertinentes según el modelo de revaluación si se utiliza la cancelación directa o la reexpresión? Entonces, fíjense, 2,3 millones valía, 0,8 era la depreciación acumulada, entonces el valor neto en libros, ¿cuánto era al principio del 2010? ¿Cuánto valía neto el libro? 1.5. 1,5, listo. ¿Se entiende? Entonces uno dice, ya, le quedaban 5 años, ¿cuánto se debe depreciar por año? 300. 300, listo. O sea que al final del año 2010 valía 1,2 y dicen, pero el valor de mercado era de 2,7. Entonces el activo subió 1,5 millones. Y ahí uno dice, quedan 4 años, se va a depreciar 2,7, dividido los 4 años, hasta tanto. Y después registró un valor de 1,9. Ya, entonces ahí se desvalorizó, digamos. Entonces uno diría, mira, primer año tengo este valor contable, entonces tenía que, si sube del 1,5 millones hasta los 2,7 millones, tengo el 1,200,000. El método de la cancelación directa dice, mira, deshazte de la depreciación acumulada y carga la diferencia de la propiedad planta de equipo. Si fuese la reexpresión, uno diría, mira, sube de 1,5 a 2,7 o 1,2 millones, que sobre el valor original era el 80%. Entonces yo podría aumentar la depreciación acumulada de 800 en un 80% y la reserva. Y luego, entonces, la diferencia contra la propiedad planta de equipo. Fíjense que si aumenta la propiedad en 1.840.000 y la depreciación acumulada en 640, en el neto igual aumenta en 1.200.000, que eso es lo importante. ¿Se entiende? Por eso el tratamiento de la depreciación acumulada no es tan significativo. Después uno dice, voy a depreciar el 20% de esto, entonces voy a depreciar los 2.700.000 por los 5 años que te quedan hasta 2.160.000. Como ahora tú dices que vale 1.900.000, se desvaloriza entre 2.160.000 y el 1.900.000, entonces se desvaloriza a 260. Como ahora bajó de valor, ¿qué es lo primero que voy a utilizar contra esa baja del valor? La reserva. La reserva, pues listo. ¿Y de qué reserva? Sí, porque creé una reserva de 1.200.000. Entonces tu asiento sería, si es que ocupo la cancelación directa, ese asiento, si es que ocupo la reexpresión proporcional, este asiento. ¿Se entiende? Pero en cualquier caso se come la reserva por 260. ¿Sí? Y después, entonces uno va a decir, listo, yo ahora vale 2.700.000, tú depreciaste esto, vale 1.900.000, entonces eso va a hacer que se reduzca hasta el mismo monto. ¿Se entiende? Y siempre te va a quedar los 2.300.000 más 1.840.000 y menos los 498. Y te queda exactamente igual el valor neto en libros, independiente de que la descomposición sea diferenciada. ¿Sí? Entonces la diferencia esencial es que todo sigue igual, excepto que en uno tú vas aplicando el costo, por eso se llama el modelo del costo, en el otro tú vas recalculando el valor razonable en cada
periodo contable. ¿Sí? ¿Sí? Entonces lo que uno dice, oye, pero ¿y si yo revalúo, podría haber deterioro? Podría darse, pero es súper poco probable. O sea, por eso aquí yo puse, oye, mira, si en realidad tú tienes un valor razonable que ocupa un nivel 1, pero los costos de liquidación son súper altos, capaz que sí. O tú ocupas un valor razonable de nivel 3, o sea, el valor presente en los flujos de caja, y en realidad ese es mucho más bajo que el valor neto de liquidación, capaz que sí, pero es raro, súper raro, ¿sí? O sea, creo que no colabora mucho. ¿Cuándo podrían ser significativos? Y era lo que yo les decía, ahí está la casa del Chino Río. Oye, es súper complicada entrar a esta casa, 5.000 millones, no sé, es muy específico. Te demoraste 2 años en venderla, ya bueno, entonces algunas veces esos costos de venta o de enajenación o de liquidación podrían ser significativos, pero eso no debiese ser el común para otros activos como computadores, equipos de informática, maquinarias, tractores, otros vehículos, etc. ¿Sí? Último tema y con esto ya terminamos. ¿Qué pasa cuando yo al final de la vida útil del activo dispongo de este? Se hace porque se acabó la vida útil, porque lo vendiste, porque lo tuviste que destruir, porque realmente está súper obsoleto o porque tú permutas el activo. Típicamente, oye, ya tengo este que a mí no me sirve, pero te lo cambio por uno tuyo, por ejemplo. Típicamente en los aviones, por ejemplo, o las camionetas, las flotas para la minería, tú dices, oye, yo te devuelvo en parte de pago el activo y tú me das uno que esté nuevo. Eso ocurre normalmente con los vehículos. Entonces uno diría, ya, pues cuando hay disposición, tú tienes que vender esto del valor contable. O sea, tienes que deshacerte del valor contable del balance. ¿Se entiende? Entonces uno dice, mira, si se acabó la vida útil o tú lo vendiste, dicen, mira, yo lo vendí por 100, valor neto en libro era 80 y entonces gané 20 o perdí. Bueno, la ganancia o la pérdida se lleva literalmente ahí, ¿sí? Si tú destruiste el activo, entonces dijiste, mira, valía 50. Esto es súper importante, por ejemplo, para los activos intangibles. Tú tienes una fórmula que ya no te sirve, pero tú no vas a llegar y botarla a la basura porque te la puede copiar la competencia, tú vas y la destruyes. Entonces ese costo de destrucción, tú dices, oye, si para mí este activo valía 100 o esta máquina, la otra vez me contaban, las máquinas, por ejemplo, de la agricultura, para que la competencia no pueda ocupar algo como lo tuyo, o si fue desarrollada internamente, para que no te pueda hacer espionaje industrial o ingeniería inversa y aprenda tu tecnología, chao, vamos a destruir las máquinas. Bueno, entonces si para ti valía 500.000 pesos y la destruiste, todos los 500.000 van a ir a pérdida. ¿Entiendes? Si el caso 4, por ejemplo, si se volvió totalmente obsoleto y algo de valor residual tenía, se va a pérdida. Pero cuando tú realmente desde el principio crees que va a quedar obsoleto, entonces es probable que tenga valor cero. Entonces tú dices, oye, si tiene cero o tiene un peso, algunas veces las empresas reflejan un peso o un dólar o un euro o un franco suizo, lo que sea, para decir, oye, mira, la máquina todavía existe, casi no vale nada, pero existe dentro de nuestros valores. ¿Sí? Y en la quinta idea, en la permuta tú dices, ya, yo entrego un activo, tú me entregas otro que no es efectivo, entonces te cambio un camión por otro camión, o te cambio un camión por 2 tractores y no sé qué cosa. Bueno, si hay una diferencia entre los valores, entonces lo que uno podría registrar es que hay una ganancia o una pérdida. ¿Entiendes? Entonces, por eso yo ponía ahí la compra y venta de autos. ¿Sí? Entonces pensemos en esto. Si vendí una máquina, la misma que hemos ocupado en todos los ejemplos, por 100 millones al final del tercer año. Entonces nosotros hubiéramos dicho, mira, la máquina valía originalmente 250, se depreciaba 46 millones por año y entonces tenía una depreciación acumulada de 138. Entonces en el neto valía 112, tú la vendiste por 100, perdiste 12. Ese es tu asiento de cierre. ¿Se entiende? Si algún activo tú en realidad lo pusiste para la venta
y realmente tú no era lo que esperabas, pero te forzó, por ejemplo, el Unimark tuvo que poner a la venta Construmart. Entonces, ¿por qué tiene una ferretería? No sé, se equivocó de negocio. O tuvo que poner a la venta el 40% de su participación, que estaba dentro del Montserrat, ya, porque tenía una posición monopólica, lo forzó la Fiscalía Nacional Económica, entonces vamos a colocar eso. ¿Entiendes? Entonces, ahí uno dice, ya, ese valor debiese considerarse dentro de lo que uno está disponible para la venta, que es una categoría de activo distinto, porque se deja de depreciarse. ¿Se entiende? Y entonces ahí sí pasa algo que es más parecido a lo que es los inventarios de la NIC 2, porque dejan de depreciarse en los estados financieros y aparece como este activo no corriente, que es una cosa bien extraña. ¿Sí? Cuando esa no es parte de una disponible para la venta, sino que una operación descontinuada que decíamos, cuando tú te retiraste de Perú, lo que decíamos al principio, tú dejaste de fabricar camiones, entonces ya no hace esto, o tú ya no tienes servicios, por ejemplo, o no vendes parte, o no vendes auto usado en una concesionaria automotriz, o tú vendes una empresa. Entonces tú dices, oye, mira, esta era una filial que yo tenía en China, Uber, por ejemplo, y le vendiste esa operación a Didi. Ya, chao, esa empresa ya no va a ser más parte tuya. Y entonces ahí sí va a haber una operación descontinuada y se presentan separadamente en el estado de resultados, que era lo que decíamos al principio del curso. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Todo más o menos claro? Más o menos claro, sí. ¿Sí? Sí. O sea, lo complejo es que eso debieron tenerlo claro desde el curso anterior. Entonces, pero ahora sí yo espero que debiesen tener cerrada toda la mayor parte de la idea. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Vamos a hacer también tengo ejercicios numéricos de reevaluación. Bueno, en la ayudantía está el de reevaluación. El set de ejercicios resuelto tiene algo harto de reevaluación. En el material de estudio los otros profesores van a hacer las otras 3 masterclass para resolver el resto de las preguntas del material de estudio. Entonces, ahí debiesen estar los más de reevaluación. Y yo creo que con eso es más que suficiente. O sea, porque más que hacer como 1.000.000 de asientos no es el fin de este curso. O sea, máximo la prueba, por ejemplo, debiese tener un 30% de puntos que sean hacer asientos. Todo el resto es interpretar, así como, ¿y cuánto valía este año? ¿Y cuánto debería ser la rentabilidad sobre el activo? ¿O cuánto debería ser la rentabilidad sobre el patrimonio? ¿O si esto va a las utilidades operacionales o no? Ese tipo de análisis es lo que hace un ingeniero comercial, por lo demás. Entonces, más que hacer Profe, muchos asientos. ¿las masterclass quedan grabadas? Sí, yo Bueno. las posteé justo en los 5 minutos que esperamos que se conectaran los que estábamos acá. Yo subí los videos de la que hizo el profesor Nasser el martes, la parte 1, y subí la parte que yo hice ayer, y las siguientes 3 son a la vuelta de la semana de pausa, pues ahí lo hacen los profesores Gallo, Moya y Bazón. Perfecto, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? No, por acá. ¿No? No, ninguna, ¿Todo profe. claro? Ya, quédense un minuto porque cada uno va a ganar un punto premio y lo voy a colocar directo en la planilla.